sujetos que intervienen, Sergio, en el contrato mutuo, En el contrato de mutuo. ¿cuántos pueden intervenir en eso? Ok, lo que pasa es que hay que determinar que el mutuo como contrato es el dinero. Yo ya te dije que, por ejemplo, ahora en la mañana yo estuve escriturando una casa. Eso se llama la compraventa. Sí. Pero de pronto hay que poner la casa como garantía, se llama hipoteca. Y el dinero que el banco le presta, eso se llama mutuo, mutuo simple o mutuo hipotecario. Sí. Entonces, el dinero que le presta. ¿Quiénes pueden intervenir? Pueden intervenir bastantes, porque no solamente como garantía está la casa, sino que también puede haber una prenda, pero también puede haber una garantía fiduciaria. Un ¿Y fiador. un fiador? Un fiador. ¿Un fiador? ¿Cuántos fiadores pueden intervenir? Los que sean 3, necesarios. 4, 5. Los que sean necesarios. Mientras más Para fiadores, garan- hasta más plata le pueden dar también. No necesariamente, porque la plata deviene que te van a dar a ti de tu poder adquisitivo. Y si tú tienes un poder adquisitivo donde te van a dar 6 salarios, no más de 6 salarios a ti, por más que tú presentes toda la colonia de fiador, ya no te da la cobija para pagar. Sí. Sergio, ¿cuál es el proceso para subsanar una observación en el registro de la propiedad, raíz e hipotecas? Listo, te hacen una observación luego de una hipoteca o luego de una compraventa, que tú la vas a inscribir, o en el caso de la prenda para los vehículos en Sertracén. El procedimiento, cuando hay diferentes etapas y tú le puedes dar desde la computadora seguimiento, desde que lo presentaste y que el registrador hace una evaluación en qué etapa del proceso está hasta que ya esté listo para notificarle. De despacho pasa listo a notificarle. En todo eso tú le puedes ir dando seguimiento en la computadora. Tú solamente metes tu clave, como de la misma forma en que cuando tú vas viajando en un avión, el avión te va diciendo por dónde vas. Si ya pasaste, si vas para Estados Unidos, ya pasaste a Guatemala, si después de Guatemala en México, si de pronto pasaste, por ejemplo, Estados Unidos, si Estados Unidos tú vas para Michigan, si ya pasaste, entraste por la Florida. Entonces, así mismo, cómo se va moviendo en tiempo real, o vas para Europa, por dónde vas y cuánto tiempo vas a llegar, de la misma forma en que tú puedes ir viendo cómo va el proceso dentro del Centro Nacional de Registro. Te hacen una prevención. ¿Qué prevención? Ya venció la solvencia de Hacienda, del vendedor y el comprador. Ya venció la solvencia de la alcaldía. Hay que ir a la alcaldía, hay que ir a Hacienda, que te vuelvan a dar uno y tú lo presentas. Y así entonces evacúas una prevención que te han hecho. Fíjate que tengo un amigo que hace unos 5 años llegó a un acuerdo con un propietario de una casa antigua y le dice, yo le vendo esta casa. Viene este amigo y le dice, yo no tengo todo el dinero, tengo $80,000, un ejemplo. 80,000. Se los voy a dar, pero la casa estaba en desperfectas condiciones. En perfectas. No, tenía todos sus Desperfecto. desperfectos. Viene este amigo, llega a habitar y empieza a recuperar la casa, a pintarla, a invertir. En el lapso de un año él iba abonando como había quedado con el señor, de irle dando $600 mensuales. Pero eso no era un alquiler, sino le estaba pagando la casa. Había un documento. 4 años después fallece este señor. Vienen los hijos de este señor, los herederos, y vienen a él y le vienen a decir, y vienen con un juez que desocupe la casa con la policía. Viene él, pone una demanda ante la fiscalía, les dice, yo tengo documentos, aquí está como llegué a un acuerdo con el señor. Pero todavía ese proceso está ¿Qué documento firmaron con el señor? Lo hicieron, casi todo lo hicieron como que tú aquí, firmemos aquí. No llegaron ante un abogado, sino que fue un acuerdo, pero hay firmas del señor, del dueño de la casa y hay del amigo. ¿Va? Okay. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Ahí puede perder todo eso? No, no lo puede perder, te voy a explicar. Porque esos son casos de laboratorio, de los cuales se van dando, y muchas personas piensan que tienen un caso perdido, y no es así. Si una persona, tú firmaste un papel común y corriente, hay formalismos o solemnidades que hay que llenar, pero también tú te puedes ir a un juicio de reconocimiento de obligación. Y después de eso llevas testigos y todo y determinan, mire, le pagó, sí, y él dijo que le estaba vendiendo. Sí, han llevado testigos, sí. Sí, sí, y él dijo que le estaba vendiendo la casa, sí. De la misma forma en que una persona, cuando está viviendo en un terreno luego de 30 años, sin alquilarlo ni nada, simple y sencillamente es simple tenedor de la cosa o de una casa abandonada,
puede llegar a adquirirlo. Es un modo de adquirir por la prescripción adquisitiva del dominio. Así se llama, prescripción de tiempo, adquisitiva de adquirir el dominio. El dominio es la propiedad. Entonces, en ese sentido, Víctor, tú vas a un tribunal de lo civil y llevas diligencias de reconocimiento de obligación. Mire, él me debe. Mire, yo le pagué. Y llevas a testigos. Y después del reconocimiento de la obligación, ya te nace el derecho para demandar a la otra persona para que te pague. Punto número 1. Punto número 2. Hablemos sobre un caso que es puntual. ¿Qué pasa, Víctor, si una persona tiene un contrato de arrendamiento con promesa de venta y muere? ¿Sí? Sí. El contrato de arrendamiento debe llegar a perfeccionarse y le dice, se lo voy a alquilar dentro de un año y el dinero que usted me da va a ser considerado en el pago total. Los cánones de arrendamiento van a ser considerados al final en el pago total para amortiguar la compra de la casa. Entonces tú tenés un documento, pero esta persona se muere, pero esta persona en vida adquirió la dirección de la voluntad, iba encaminada a adquirir un compromiso y adquirió un compromiso. Por lo tanto, los herederos deben de respetar. Tienen que seguir el compromiso. Tienen que seguir el compromiso. Y por eso te decía esa pregunta, porque este amigo habla con los hijos y le dice, mire, no, regréseme el dinero entonces, dejemos esto en paz. Y ellos le dicen, no, porque usted ha estado viviendo aquí de gratis. No, porque yo a su papá le di tanto dinero. Sí, correcto. Entonces, ¿cuánto puede durar Demuéstrelo. ¿Cuánto puede durar este proceso dentro de la fiscalía? No es la fiscalía, en este caso sería el juzgado de lo civil, donde se tiene que llevar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé porque hay diferentes apelaciones. En el proceso civil ahora es un poco más expedito, mucho más, con mucho más celeridad, mucho más rápido, porque es oral, a diferencia del anterior. La oralidad se establece, igual que en el mismo procedimiento penal, se establece como un requisito para que sea un poco más rápido. Y además, el impulso procesal debe ser a petición de partes. No es que el tribunal lo vaya dando, precisamente sobre le vaya dando un impulso, sino que es a petición de partes. Por lo tanto, en esta misma dinámica se tendrá que ir a un juzgado de lo civil para poderle dar esa implementación de ir dándole el impulso, porque si no, de lo contrario, si no le da un impulso, se da la caducidad de la acción. Entonces sí, la persona, indistintamente que ha muerto, Víctor, deben de respetar los herederos la última voluntad del causante. Por ejemplo, yo te lo planteo, Víctor está alquilando una casa y hizo un contrato por 5 años, pero en ese tema se muere el propietario. Y los nuevos propietarios, que son por herencia testada, llegan y le dicen, Víctor, sálgase. No, usted tiene que respetar, yo tengo un contrato y el contrato es oponible. No, pero es que yo la quiero vender. No, es que usted la puede vender. Y quien la compre también me va a respetar el contrato. No importa. Esto es como, Víctor, como que en una empresa hayan empleados y hayan contratos laborales. Y la empresa la vendan. Quien la compre va a tener que respetar los contratos como el pasivo laboral. O adquirir la responsabilidad. Es que cuando tú das un contrato de compra-venta, el que compra adquiere, como en el caso de las herencias, derechos y obligaciones. Vos adquirís derechos y obligaciones. Y tú debes de estar bien claro. Un ejemplo, puedes adquirir las deudas que tienes. El pasivo laboral, claro. Pasivo laboral. Por eso es que en un momento, cuando nosotros hablemos de la herencia, en su momento te voy a explicar que cuando alguien resulta ser heredero, puede venir repudiar la herencia. No, yo no la quiero. Y alguien puede decir, pero le ha dejado un edificio y ¿cómo no la quiere? Puede repudiar una herencia o puede recibir la herencia. Y alguien podría decir, pero ¿y por qué está repudiando la herencia? Fácil, porque yo adquiero derechos y obligaciones y el edificio vale 1 millón, pero las deudas que tiene son 10 millones y si yo la adquiero voy a pagar 9 más. Entonces yo repudio la herencia. Hay que investigar primero antes de recibir la Claro, herencia. porque tú adquirís derechos y obligaciones. Y a la mayoría contentos que fallece la persona y dice, me queda todo esto. Claro. Sergio, una pregunta como experto, tu persona, ¿por qué un consejo municipal y un alcalde puede hipotecar propiedades municipales y si son del pueblo? Lo que pasa, sí lo podría hacer, Víctor, así como la titularización. La titularización es cuando un alcalde, por medio del consejo,
levantan acta y por mayoría determinan que quedan los flujos económicos a futuro, quedan hipotecados. Entonces sí lo podría hacer. En el caso de las propiedades es un poco más complicado, pero sí se puede hacer. Que una alcaldía, por ejemplo, le ceda un terreno al Ministerio de Agricultura, por ejemplo, sí lo podría hacer, mediante un convenio, o la PNC le devuelva el terreno, sí lo pueden hacer. Lo que pasa es que esto va determinado como en función social. La nueva ley, que no es de mi agrado, ya empezó a quitar terrenos como de Misata, por aquel Puerto de la Libertad. Simple y sencillamente ya existía una ley, nosotros la discutimos. De hecho, yo trabajé en el Viceministerio de Transporte, que es dependencia del MOP, y el MOP llevaba procesos precisamente por procesos de vía para poder venir y expropiar terrenos con un pago justo sobre esto. Por ejemplo, vamos a ampliar la carretera al Puerto de la Libertad, pero hay casas alrededor. Bueno, las vamos a expropiar y le vamos a dar el precio justo que se merecen. Eso ya existía. El tema es que ahora queda a libre arbitrio de las alcaldías. Y por eso te hacía esa pregunta, porque hoy con estas nuevas leyes, muchas alcaldías han prestado dinero a instituciones bancarias por ¿cómo te diría? Por inmuebles municipales. Entonces, pueden estar en un limbo jurídico. Los bancos pueden embargar esas propiedades y se pierde. Sí, en el caso de las alcaldías, si ellos los ponen como hipoteca, que es bien difícil, que el consejo tendría que estar de acuerdo, se lo podría hacer, por supuesto. De hecho, hemos visto nosotros como alcaldías, como la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, por ejemplo, en el pasado se inició un proceso de expulsión porque no pagaban la renta, el arrendamiento. Entonces sí se puede. Ahí sí se puede. Porque lo que pasa es que ¿cuándo es de derecho público y cuándo es derecho privado? Derecho público es cuando yo vengo, cuando derecho privado, Sergio hace un contrato con Víctor. Y de derecho público, cuando viene una de las partes y es una institución de gobierno como la alcaldía, es de derecho público. Entonces la relación se vuelve. Pero cuando es de derecho privado, cuando una alcaldía va a una tienda o una librería a comprar una resma de papel, está fungiendo como derecho privado, no como derecho público. Y cuando le debes a un proveedor y una alcaldía no paga, te puede ponerte una demanda o un proceso mercantil por supuesto que sí. de embargo a una alcaldía. Por ¿Se supuesto, puede? por supuesto que sí. Ah, correcto. Sergio, ¿vas a predicar este domingo? Vamos a predicar, y el día de ayer yo conversaba precisamente en una cena de este tema con mi esposa. Y fíjate, Víctor, que el sábado pasado hice un culto de acción de gracias en la iglesia, luego de 2 años de haber visto cara a cara el rostro de Dios, con el proceso mismo que pasamos nosotros en mi familia. Y yo recuerdo esas palabras que dije el fin de semana pasado, que prediqué en la iglesia, del pastor Roberto Estrada, y hubieron 2 momentos en los cuales simple y sencillamente a mí me impactó. Uno de ellos, Víctor, es la muerte de Lázaro, con relación a la muerte de Jesús, y otro proceso que me impactó muchísimo y que se parece a eso, es el bollo de Gedeón. Fíjate que en la doctrina o en la tradición judía se establecía que cuando una persona moría, el cuerpo y el espíritu todavía permanecían unidos 3 días después de la muerte. Por eso es que si tú te das cuenta, Jesús estaba en el templo y Jesús le empezó a dar vuelta a todas las cosas que estaban como mercaderes y le dijo: la casa de mi padre no es cueva de ladrones. Entonces todo el mundo indignado, porque andaban detrás de Jesús y lo querían matar, pero no encontraban cómo. Lo querían matar porque les estaba robando adeptos a la religión tradicional, como era el sumo sacerdote Caifás. Y entonces los escribas o los fariseos andaban detrás de él y lo querían matar, pero no encontraban de dónde agarrarse. Y cada pregunta que le hacían, Jesús salía con una respuesta magistral y ni entendían aún la respuesta. Entonces necesitaban testigos. El testigo choco fue Judas. Como le llama hoy. Fue Judas, listo. Entonces, sobre esa dinámica, hay varias cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención, Víctor. Y es cuando Jesús le dijo:
derriben este templo y en 3 días lo voy a construir. Y ellos vinieron y dijeron, uy, esto que está haciendo es un sacrilegium, un sacrilegio lo que le está diciendo. Porque él está diciendo, yo lo escuché cuando estaban entre los miembros del Sanedrín, él dijo de que iba a destruir el templo y que después lo iba a reconstruir. Él no estaba hablando del tercer templo, ni estaba hablando de la iglesia, ni de la sinagoga, estaba hablando de él mismo. Él era el templo de Dios. ¿A los cuántos días resucitó? A los 3. Entonces le dijo, destruyan este templo, porque ellos lo querían matar a él. Destruyan el templo de mi Padre, que él era él, Jesús. Tú y yo somos un templo. Somos un templo. En 3 días lo voy a reconstruir, pero estaba hablando de él. Y ellos lo agarraron como que era el templo. ¿Y tú con qué propiedad hablas que decís que tú lo vas a...? Pero cuando Jesús murió, el velo del templo, el velo como una cortina, se rasgó del Altísimo. Cuando hay una alabanza que dice, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, pasaré la muchedumbre donde el sacerdote canta. A eso se estaba refiriendo. Entonces, y la piedra se rompió y ellos entendieron que habían crucificado al Hijo del Hombre, todo lo que lo querían matar. Y que 6 días antes de matarlo, Víctor, lo estaban victoriando, que entró y con palmas lo estaban victoriando. Y la Biblia dice, y esos mismos que lo victoriaban, 6 días después pedían matarlo. Ahora, y por un delincuente prefirieron, como siempre sucede en la historia, que prefieren y se decantan por el delincuente. Cualquier parecido en la actualidad es coincidencia. Y después dice, tenía razón, pero ya es muy tarde. Ya es tarde. Listo. Entonces, en ese momento, cuando Jesús resucita, al tercer día van a verlo al sepulcro y ya estaba vacío. Entonces no podía. Ellos dijeron, se robaron el cuerpo, porque ellos creían que el cuerpo y el espíritu todavía el tercer día pasaban unidos y ya no lo encontraron. Entonces vino él y le dijo a María, mujer, ¿por qué buscas a los vivos entre los muertos? Pero ella no lo conocía, porque el destello de luz era demasiado grande y ellos no lo habían reconocido. Entonces cuando se fue el destello de luz, se fue opacando o se fue minimizando, le dijo, Rabí, maestro, Rabí. Y entonces se le acercaron, no me toques, que todavía voy para arriba a reunirme con mi Padre y vengo de predicarle en el infierno ya a las almas. No me toques. Entonces él venía en un proceso físico-químico que iba a reunirse todavía con el Padre. Listo. Venía, perdón que te interrumpa, cuando le dice a aquel rico, ve arriba y dile a mi familia que me unte el dedo. Le dice, Padre Abraham, le dice el rico, úntame con tu dedo la boca de agua. Y le dice, no puedo, estas lenguas de fuego me están matando, no me es permitido. Andá y decirle a mi familia que se arrepienta para que no termine acá. No puedo. Porque ya habían tenido la oportunidad. Con que tuvieron la oportunidad de Moisés y Jesús y lo crucificaron, mucho menos me van a hacer caso a mí cuando yo vaya de tu parte. ¡Wow! Espectacular. Ahora, en el caso de los 3 días, voy entonces a retomar el caso de Lázaro. Jesús amaba a Lázaro y lo decía. Lázaro es mi amigo. Se fue de Capernaum. Cuando andaba predicando le llegan a decir que Lázaro estaba enfermo. Al día siguiente que Lázaro había tomado cama. Al tercer día que Lázaro se había muerto. Él regresó hasta el 4.º día. ¿Cómo es que alguien ama a alguien y regresa hasta el 4.º día? La Biblia no especifica cuál era la enfermedad, pero se sobreentiende para muchas personas que han estudiado la Biblia, teología, de que era lepra, porque era la enfermedad de aquel entonces, lepra, y tenía llagas en su cuerpo, y la lepra da llagas. Por lo tanto, ya habían pandemias en esa época. Ya habían, sí, pandemias han habido durante toda la historia. Por ejemplo, se dio la peste amarilla, la peste bubónica, la fiebre amarilla, pero también se dio la fiebre española. Sí. Entonces siempre han habido pestes, porque se han dado, que son lo que nosotros conocemos como pandemias.
De hecho, en Venecia, Italia, cuando los buques querían llegar, ellos tenían un tema dentro de todo esto, un tema dentro de los buques que no permitían que se acercaran hasta 40 días, que era la cuarentena. Entonces no permitían, por eso es que se pusieron aquellas máscaras. Y las máscaras con las cosas de... Y ahí viene aquel famoso festival de Venecia. Es correcto. Bueno, tú has estado ahí. Yo he estado ahí y el día que yo estuve, que me vine, el siguiente día se suspendió el festival. Imagínate cómo Dios me curó, Sí. me cuidó grandemente. Y cuando yo vine acá, yo recuerdo que estaba leyendo un periódico y tomándome un café. Y yo vi que se había suspendido en la plaza de San Marcos eso. Y yo le dije a mi esposa, le mandé una foto y le digo a mi esposa, mi amor, aquí mismo estuvimos nosotros. En este mismo lugar, en la plaza de San Marcos, Piazza de San Marcos. Y me dijo mi esposa, sí, es que Dios no hace las cosas a medias. Donde ya se había Dios te cerrado sacó Italia. y te trajo. Y me trajo acá con bien. Ahora, ¿por qué Lázaro fue al cuarto día? Eso es lo importante. Porque cuando llega al cuarto día y no al tercero, el único hombre sobre la faz de la tierra que ha resucitado al tercer día es Jesús. Si no hubieran habido dos hombres que resucitaron al tercer día. Pero además de eso, lo más importante de todo eso, Víctor, es que resucita al cuarto día. Al cuarto día les dice ellos, fácil, porque si yo hubiera resucitado, si Lázaro hubiera resucitado al cuarto día, entonces hubieran entendido los hombres que hubiera sido por esfuerzo de ellos y no esfuerzo mío. Los hombres se lo hubieran adjudicado. De la misma manera, Víctor, en que en su momento, cuando viene el pueblo de Israel con el bollo de Gedeón y que iban a ir a atacar a los moabitas, les dice, de 10,000 reducime el número a 300. Y Gedeón le dice, eso es imposible, hacelo. Y después decirles que vayan a tomar al bebedero agua como que si fueran perros, para que la gente se fuera. Y al final solamente quedaron 300. De ahí viene la película de Hollywood, aquellas, donde los espartanos de Grecia, 300. Solo quedaron 300. Y superaba abismalmente el número. Y le dice, eso es imposible. Si antes no superaban 10-1, ahora no superan mucho más. Y vino y él perdió. Gedeón pidió que le confirmara. Voy a poner un bollo. Si el día de mañana, en la mañana, con el sereno aparece seco y alrededor el rocío mojado, es porque tengo tu apoyo. Sí, y así amaneció. Volvémelo a reconfirmar, le dijo. Ahora vamos a hacer todo lo contrario. Si el bollo amanece húmedo y todo lo demás seco, es porque me confirmas. Sí, y aún así sentía miedo Gedeón. Vino Jesús y le dijo, agarrá antorchas con fuego y seguime. Y bajaron hasta las carpas donde estaban los enemigos. Y le decía, te he traído para que escuches la conversación. Y detrás de la carpa ellos decían, pero son miles de israelitas, nos van a matar. Y salieron huyendo. Te he traído para que veas la majestuosidad. Y reduje de 10,000 a 300. Porque si con 10,000 hubieran ustedes ganado, ustedes hubieran pensado que por su propia fuerza lo hubieran hecho. Lo mismo que hizo con Lázaro. Si al tercer día lo hubiera resucitado y no al cuarto, cuando ya estaba putrefacto, hubieran pensado que Lázaro, la hermana, va, que por qué vienes hasta hoy. La hermana le dijo, si tú hubieras venido cuando se te mandó a llamar, esto no hubiera pasado. Estuviera vivo, Lázaro. Él estuviera vivo. Y él le dijo, pero él está vivo, te mando a que te levantes. Al igual que la niña, cuando llega también y le dice. Ahora, algo importante de esto, Víctor, de la niña es lo que yo te voy a decir. En la historia de la Biblia hay gente que suma, pero también hay gente que estorba. Víctor, en la historia de la Biblia, de los 30 a los 33 años, donde Jesús empieza la cuenta regresiva, desde las bodas de Canaán para su crucifixión, cuando María le manda a decir, se ha acabado el vino, ¿qué quieres conmigo, mujer? Le estaba diciendo al Dios del universo que se había acabado el vino, Víctor, como que era bartender. Entonces agarró los odres y los volvió a llenar de vino. Fue el primer milagro y de ahí empezó en cuenta regresiva para su crucifixión, hasta llegar a traspasar la ciudad amurallada donde murió 6 días después su crucifixión. Solo te termino nada más esto. Cuando llega donde la niña y le dicen, murió la niña,
y todo el mundo gritando, vino Jesús y le dijo: que se salgan todos, por favor. Sálganse, porque ella solo está dormida. Sálganse. Víctor, en la vida hay gente que suma, hay otra gente que resta, hay otra gente que divide, hay gente que estorba en la vida, que no aporta nada, Víctor. En ese momento Jesús entró y le dijo: sálganse, por favor, porque todo el mundo gritando, llorando, que se salgan todo el mundo. Y cuando se salieron todo el mundo, le dijo: levántate, estás dormido. Y se levantó. Muchísimas gracias, Víctor. Te agradezco tremendamente la oportunidad. No, y no quería terminar de esta observación. El pueblo de Israel vio milagros. Jerusalén, levantar los muertos, los sacrificaron. Este pueblo de El Salvador ha visto las maravillas de Dios a pesar de todo lo que nos ha pasado, pero seguimos firmes, tal vez oprimidos el pueblo, pero han visto la mano de Dios. Sí. Somos malagradecidos como seres humanos. Nosotros, yo y mi familia he visto la mano de Dios muchísimas veces, y particularmente el culto de acción de gracia del sábado pasado en la iglesia se dio eso, y lo voy a hacer. Yo lo dije desde el primero, este es segunda vez. Yo voy a hacer un culto de acción de gracias para mi padre como un holocausto, olor fragante a él, hasta que Dios me llame a su presencia. No una vez ni dos veces, cuando se le acaba la cuerda a la gente, porque yo voy a mantener siempre en mi corazón y en mi mente cuando mi padre se manifestó en mi vida y me enseñó y me dijo: yo voy a estar contigo, y así va a ser. Como se lo dijo a Josué, como se lo dijo a Moisés: yo soy el mismo Dios y no he cambiado ni un centímetro. El mismo Dios que arregló el cosmos, que puso la tierra, que separó las aguas de la tierra, la luz de las tinieblas, que abrió el mar para que pasaran los israelitas cuando los egipcios venían detrás de eso, cuando detuve por 2 días el cosmos, el día más largo del mundo. Yo sigo siendo el mismo, y ese mismo Dios es el que yo conocí, mi Padre. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Este viernes una vez más, los espero el próximo viernes, pero lo más importante, si el Creador lo permite. Hasta la próxima. Bendiciones. Amén.